Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos en una nueva noche de vinos. Hoy nos acompaña Danilo Morales. Danilo Morales tiene una gran experiencia a nivel de campañas políticas desde México hasta Buenos Aires. Ha tenido también manejos de campañas en Costa Rica. Y una de las más que todos tenemos que reconocer es el apoyo que le ha dado por muchos años en su campaña desde la alcaldía de Nayib Bukele en El Salvador. Danilo, bienvenido a nuestro programa, y Paola, buenas noches, bienvenida también. Antes de que venga el hachazo, que no la saludo. No, todo bien. Buenas noches. Ahora, como si aparezco en la pantalla, ya se acuerda que estamos. Este es mi reclamo con Ronnie. Tal vez para Danilo. Muchísimo gusto, Danilo, de verdad. No, es mucho mío. Y muchas gracias, Ronnie y Paola, por la oportunidad de compartir esta noche con ustedes. No, la verdad que nos sentimos muy agradecidos con vos, Danilo, porque esta es una oportunidad bonita. Yo digo que ayer realmente se dio el banderazo de salida hacia el proceso electoral del primer domingo de febrero de 2026. ¿Por qué digo? Porque es el primer acto concreto de un partido político de cara a las elecciones de 2026. Liberación Nacional inicia con su proceso de renovación interna a nivel de distritales, seguirán cantonales, provinciales, nacionales, y ayer mismo quedó electo quien será su candidato a la presidencia de la República. Bueno, yo diría que sí, de un partido de una manera oficial. Pero siento que el banderazo oficial se dio en la marcha contra el fiscal hacia el partido que vaya a ser el que va a decidir cuál va a ser el vehículo que va a llevar el candidato al presidente. Ya desde ese momento, inclusive, yo no sé si ustedes sintieron que las aguas empezaron a agitar, y no solo a nivel electoral, sino a nivel judicial, a nivel de todos los niveles, ¿verdad? Entonces, sí, fue efectivamente la parte oficial de un partido, pero siento que el disparo primero fue contra la marcha contra el fiscal general, que de alguna forma u otra se convirtió en un evento político. Es como el primer pulso. El primer pulso, sí. Sí, de una manera no formal, pero sí. Y hay un montón de cosas que podemos empezar a analizar desde ahí. Inclusive, si empezamos, si nos volvemos tan atrás, la valla publicitaria con un ya viene al presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente del Poder Judicial, a la Contralora y al fiscal general de la República. A partir de ahí ha habido una serie de externos generando un tipo de campaña de polarización en el país contra los que han estado estratégicos y el Poder Ejecutivo. Sí, Ronnie, hay una división importantísima en el país, pero antes era una división, por decir, Saprissa, Alajuela, Liberación, Unidad. Ahora no, la división es los que están con el presidente y los que están contra el presidente. Entonces, cuando vos haces monitoreos profesionales, por ejemplo, de los apoyos a las diversas publicaciones, se puede hablar ya. No sé si porque bueno, cuando vos haces monitoreos profesionales hacia lo que sucede en redes, lo que sucede a nivel cibernético, es espeluznante la cantidad de dinero que se está invirtiendo en publicidad, en fake news, en desinformación, tanto desde gente cercana al gobierno, que de alguna parte tiene que estar saliendo, a los contrarios al gobierno. Son dinerales enormes. En ambos sentidos. En ambos sentidos, ¿verdad? Y entonces no es de un partido político contra un partido político, o de un candidato contra un candidato, no. Es de los que están a favor del presidente contra los que están contra él, ¿verdad? Cosa que, vamos a ver, eso es muy normal, como cuando ya viene la segunda rueda, de que la gente vota a favor o en contra de, porque su candidato de primera ronda ya no está. Pero efectivamente yo creo que de cara a esa elección de 2026, si hay algo que va a prevalecer, es un grupo votando en contra de, que no es típico de Costa Rica. No, pero no es ajeno tampoco. O sea, me parece que el comportamiento de las últimas elecciones ha sido: voy a ir a votar en contra de algo o alguien. Las últimas tres, yo diría, en contra de Liberación y su tercer mandato en el 2014, después de Oscar Arias y doña Laura Chinchilla en la campaña de don Johnny Araya. Después tenemos en contra de Fabricio,
A mí me parece que la campaña del 2018 se marca en contra de Fabricio y me parece que la 2022 en contra de José María Figueres. Sí, efectivamente, no obstante, yo me temo que la virulencia que va a haber en esta campaña, Ronnie y Paola, va a ser tremenda. Si por la víspera se saca el día, nosotros pues hemos visto cosas de cosas, pero lo que se está viendo en estos momentos a veces no tiene nombre ni apellido del nivel de agresividad. Tanto de los fanáticos, no solo a nivel de redes, sino han visto las amenazas y otra serie de cuestiones de un bando y de otro, y el temor que hay de gente que están contra el presidente, que de alguna forma u otra podría afectarles hasta sus negocios personales, podría afectarles una serie de cuestiones. Entonces hay una sensación de arena movediza que yo creo que va a forjar una campaña bien peligrosa para el país. Me preocupa eso que decís, Danilo, porque los niveles de violencia en el país en los últimos años se han disparado. Tu vaticinio es que vamos a tener una campaña peligrosa y violenta de enfrentamientos entre ciudadanos costarricenses. No lo descarto, Ronnie. Está iniciando ya con amenazas muy grandes hacia gente que es disidente hacia lo que genera el presidente. Bueno, han habido casos que han llegado al juzgado, ¿verdad? Si vos ves la virulencia que hay en redes, es realmente complicada, y entonces dependiendo el desarrollo de los hechos que está en estos días, la acusación ya formal de parte de la Fiscalía General hacia el presidente y uno de sus asesores, esto puede traer dos cosas: o una división que pueda generar violencia, o por el otro lado ser al contrario y ser algo que de alguna forma u otra congratule al presidente con su gente, con un gran público de escasos recursos, con un gran público con poca educación y otra serie de cosas, donde se puede complicar las posiciones. Y vea lo que lo digo, usted sabe que yo he estado aquí prácticamente en las últimas 4 campañas en primera línea, y el ambiente que siento a 11, 10 meses de las elecciones de crispación social, no lo había sentido nunca. Y con su experiencia, ¿es comparable a países en donde ya la agresión y la violencia y la democracia se ha desaparecido? Sí, o sea, cada país tiene su particularidad. Pero... Voy a interrumpirte. ¿Pueden correr riesgo los candidatos como en la campaña anterior en Ecuador, donde fue asesinado uno de los precandidatos? Mira, Ronnie, vos como abogado y conocedor del país, y vos, Paola, como una persona que viene de Turrialba, que conoce el campo de antes y el campo de ahora, te das cuenta que las campañas ahora han cambiado mucho, y los intereses ya no son los intereses ni de los cañeros ni cafetaleros, no, son otros intereses con otros dineros, y ellos no están dispuestos a perder una elección. No estoy diciendo que van con un partido o con otro, del candidato al que le pongan la plata. Entonces, yo me temo que sobre todo puede haber una gran violencia en las zonas periféricas del país, en las zonas costeras, en las zonas cercanas a las fronteras y por donde están los grandes pasos de trasiego de droga. Si esa gente de alguna forma u otra va a tener que invertir para tener amigos en los gobiernos locales. Zona Sur, Pérez Celedón, San Carlos, Guanacaste, Pacífico Central. Talamanca, ¿verdad? Talamanca. Bueno, hemos iniciado, como están escuchando ustedes, con un preámbulo, con contexto de lo que nos llevó al día de ayer la elección de renovación de estructuras y del precandidato presidencial del Partido de Liberación Nacional. Yo personalmente titulé este conversatorio, si es el resultado de ayer es renovación o fracaso. Yo voy a decir fracaso. Fracaso que tiene un montón de aristas, y lo que vimos ayer es el resultado de ciertas cosas que desde mi perspectiva venían acompañando la elección de convención del Partido de Liberación Nacional. Yo las voy a poner mis ideas en el tapete para que Danilo las destroce
todo el conocimiento que él tiene, pero la percepción de Ronnie Monge. Mi percepción, uno, no teníamos candidatos atractivos que levantaran ni amores ni odios lo suficientemente grandes como para ir a votar. Porque cuando tenemos candidatos fuertes que la mayoría de la población conoce, hay gente que va a votar y va gente a favor. Y muchos cantones y distritos con única papeleta, con un solo voto en ese proceso de renovación interna del partido, se aseguraron quedar electos. Esa falta de disputa, que ahora Paola me decía que no sé si se pusieron de acuerdo o que ya no hay tantos líderes como para que haya disputa, es parte también de lo que podemos analizar el día de hoy, también hizo que evidentemente no hubiera esa sed de ir a contender, hablando políticamente, a buscar los votos en una campaña. Y la verdad, en estos procesos también pasa por algo. A mí me interesa salir yo como delegado. Todas las encuestas marcaban que el candidato que gana, don Álvaro, iba a ganar, entonces tampoco había como un esfuerzo esencial porque mi candidato, que es el que me puede después dar un empujón a nivel municipal o a nivel de diputaciones para llegar a cumplir esos objetivos, también no creo que lo tenían seguros. Y lo tercero tiene que ver con una ley, la ley que prohibió la reelección a nivel municipal de alcaldes y regidores. Todas esas figuras históricas tienen amores y desamores, que levantaban la votación a 4 años antes, porque ya no estaban esas figuras protagónicas. Esas figuras no estuvieron en estos procesos electorales tampoco de Liberación Nacional. Creo que también dentro del escenario rápido que quiero poner en el tapete, son parte de los factores que han hecho que Liberación Nacional tenga la convención más raquítica, yo creo que de la historia del Partido de Liberación Nacional. Yo ahí solo discrepo en algo. Liberación en las últimas 3 derrotas siempre ha tenido la mayoría de las alcaldías. Entonces, la alcaldía o esas figuras históricas que ya no están, no han incidido en las nacionales. Entonces, por ende, de pronto, para tener la estructura que les permita reelegirse, pero tampoco, digamos, ya en procesos de cara hacia la nacional. No, a nivel nacional no pesan, pero sí una elección como estas locales, que es de poca votación y que... Pues al final era para mantener la estructura que en la cantonal les permitiesen, pero tampoco era como tanto, ¿verdad? Desde mi óptica, porque tampoco se metían mucho en pro de un candidato, ¿no? Ahora sí, despega, señora. Bueno, mira, vean, vamos a partir de un hecho importante. Tal vez, bueno, no sé. La violencia con horror. Hay un descenso en la votación. En 1982, Luis Alberto Monge en una primaria sacó 570,000 votos. Rolando Araya en el 2002, 475,000, perdón, eso en segunda ronda. Laura Chinchilla ganó con 900,000 votos, pero ya viene en el 2014, Johnny Araya, 610,000 votos, Antonio Álvarez, 401,000 votos, ok. 401,000 votos. En esta elección había 3,630,000 empadronados y votaron menos de 150,000 personas, o sea, entre un 3 y un 4% del padrón nacional. Pero cuando vemos que la semana pasada salió el CIEP y nos dice que la gente que se dice de Liberación Nacional es menos del 4%, entonces lo que está haciendo esta convención prácticamente es corroborando. Entonces yo que he conocido a Liberación de adentro, que he conocido la unidad de adentro, que he conocido otra serie de cuestiones acá, con todo el pesar para la gente de Liberación, les digo, yo estoy convencido que no sé si será el 4% o un poquito más, pero no pasan del 6% hoy por hoy. Tuve acceso a la última encuesta de la CID Gallup y anda un poquito más alto, pero los números andan por ahí, Ronnie. Dentro del margen de error. Dentro del margen de error. Entonces, ¿esto qué pasa? Ya viendo estas cuestiones, para mí, su título tiene razón en 2 líneas. Hay un fracaso de Liberación Nacional, porque definitivamente al llevar tan poca gente, no es necesariamente porque los candidatos sean poco conocidos o atractivos, o sea, si ya desde ahora son poco conocidos o atractivos,
ya vamos cuesta arriba, por así decirte. Lo de la disputa cantonal, pues de alguna forma u otra puede haber incidido, pero no para que baje tantísimo, ¿verdad? Y, no, y la no reelección de, y obvio, ya no están los gallos y la gente fuerte, tanto hombres como mujeres en cada lugar que eran como jerarcas que podían manejar un poco las cuestiones. Y entonces yo sí podría decir que es un fracaso importante de Liberación Nacional porque no tiene convención, pero no es un fracaso de esta administración de ayer. Es un fracaso que viene ya histórico, ya que se viene con que este es como el. Y por el contrario, es un éxito para Álvaro Ramos. ¿Por qué es un éxito para Álvaro Ramos? Álvaro es desconocido. No lo conoce ni el 20% de la población. Me atrevo a decir que anda en un 12% de conocimientos del caso. Para hacer paréntesis, de cara a lo que se viene, ¿eso es positivo o negativo? Porque tiene para dónde crecer, diría uno. Sí, Ronnie. Para que un candidato tenga chance de ganar una elección presidencial, mínimo debe tener un nivel de conocimiento, no de intención de voto, del 60%. Y si calculamos que Álvaro anda entre el 10 y el 12%, la inversión que hay que hacer para llevarlo y ponerlo, como diría una persona, en el estante de donde está el producto, es una inversión grandísima, grandísima. Yo no sé si en estos momentos Liberación, el país, empresarios o qué van a estar en la disposición de hacer esa inversión tan grande. Dos, creo que es un muchacho que a pesar de que es desconocido y de todo, es un muchacho inteligente, pero yo no lo veo atractivo para la juventud, no lo veo atractivo, inclusive para la misma gente fuera de Liberación Nacional, no porque no sea capaz, no porque no sea inteligente, sino porque hay gente que tiene carisma, no lo tiene. Y yo he estado sentado con Álvaro un montón de veces, es lindísimo, aprende uno mucho con él, porque sabe de todo, es un tipo brillante, pero desgraciadamente al que Dios se lo dio San Pedro se lo vendía y no va a costar mucho vender ese producto, va a costar mucho. Entonces, ¿Es imposible venderlo? No, no es imposible, pero todo depende de una estrategia bien definida y tiene que haber una inversión. Una inversión para subir el nivel de conocimiento, disminuir los grandes problemas que tiene el vehículo, que es el PLN. Eso es una inversión altísima, altísima, altísima que hay que hacer, ¿verdad? Y no es un cambio de imagen, no es un refrescamiento de logo, no. Yo creo que aquí las figuras, muchas figuras del partido tienen que entender que lo primero que tienen que hacer es no aparecer en tarima, hacerse a un lado. Ayer había mucha gente que sobraba. Había mucha gente que sobraba, vuelvo a decir, yo no. Digo, no, era una pregunta, no era una Bueno, antes de que yo te digo, en el grupo cercano que andaba ahí, ¿vos viste Renovación? Cuando yo escucho los nombres, dicen, Fernando, yo creo que tengo años en mi Prado, toda gente histórica que ha estado, pues no hay gente nueva, no hay nombres de personas nuevas, tal vez porque los periodistas no la conocen. Voy a darle el beneficio de que la prensa a veces no se informa tanto y le queda más fácil repetir los nombres que ya conoce. Pero ante la gente que está viendo las noticias en los diferentes medios de comunicación, las imágenes se tornan sobre estas personas reconocidas y no ves una renovación. No se ve gente joven. Bueno, yo creo que un dato importante, revelador, que debería tener Liberación Nacional es el promedio de edad de la gente que fue a votar ayer. Se asustarían, yo creo. Yo creo que menos del 5% era gente joven. Si no hacen ese ejercicio, todo mal para Liberación Nacional. Pero la primera cosa que debe sacar resultados, porque la vida ahora es data. Con información podemos tratar de enfrentarnos a lo que viene. Pero si no hace eso, yo creo que es seguir metido en el error que tiene. Aquí hay algo interesante, bueno, por lo menos que me genera intriga, para eso Danilo nos puede ayudar. Ok, Álvaro, dentro de Buena Liberación, el conocimiento de la mayoría es cerca de, no sé, 15, 20%, digamos. Pero hablabas de lo más complicado, es el vehículo que podría estar usando. ¿Le hubiese ido mejor fuera de Liberación Nacional? Yo estoy convencido que sí, no sé si para ganar, conste, pero lo hubiera sido más fácil. Lo hubiera sido más fácil porque, bueno, ustedes han estado ahí adentro, saben que esas estructuras son duras, que no es fácil penetrar, que la renovación
no es sencilla, que hay que pagar un derecho de piso todavía y que hay figuras muy fuertes que hoy deciden un montón de cosas todavía. Entonces, de alguna manera, insisto, no estamos solo ante una renovación del logotipo. No es una cuestión solamente, no es estético, es mucho más profundo. Y entonces son dos cuestiones, o sea, el vehículo está con problemas en el carburador, con problemas en las llantas, con problemas en una serie de cuestiones, pero también los que los conducen están con serios problemas, o sea, tanto que son cuestionados internamente hasta dentro de ellos, tanto el presidente como el secretario general. Yo no me atrevo a juzgar su labor, sino que he visto cuestionamientos muy profundos de parte de gente importante del partido. Y ahora se acerca una decisión muy difícil hacia las elecciones de los candidatos a diputado, ¿verdad? Esa es otra, si llegó con, o sea, luego de las distritales, usualmente los que no estaban con el candidato ganador se hacen a un lado, por lo menos en una buena mayoría. Pero luego la otra etapa donde empieza gente también a abandonar el barco es cuando viene la elección de los candidatos a las diputaciones y como ya yo no fui, entonces también me voy a buscar cabida en algún otro lugar. Eso va haciendo que entonces ese 6%, 4% que decías, al final podría seguir bajando considerablemente dependiendo de la figura que decida abandonar el barco al final, porque no fueron propuestos como candidatos a las diputaciones. Y hay un tema bien complicado, muchachos, vean, ¿cuántos diputados de Liberación habían cuando vos fuiste diputado? 18. ¿Cuando vos fuiste diputado? 17. ¿Ahora? 19. 19. Bajamos y subimos. ¿Ahora? 19. Ok. ¿Cuántos vienen? Yo, 10, 12, dije yo. 10, 12. Yo dije 8 o 10. Uno por provincia. Yo estoy casi seguro que es Y 10. 2 del centro. Entonces, esto va a generar un gran problema. Y conste que aún así, yo creo que Álvaro puede meterse a segunda ronda, pero no va a ser tan fácil como los otros procesos, ¿verdad? Creo que, bueno, nosotros lo discutimos en algún momento en la elección pasada y yo te aseguraba que el que iba a pasar a segunda ronda, en segundo lugar, iba a andar entre 3 y 14%. Yo creo que efectivamente así fue. Cuidado si la vara todavía no baja un poquito más y puede colarse a alguien con un 12.5 o una cuestión así, porque va a estar tan polarizada la cuestión. Entonces, de alguna forma u otra, al haber menos candidatos que puedan ser exitosos, eso va a generar, ahora viene una lucha encarnizada, que digo yo, pobre Álvaro, si supieran a que está metido. Sí. Creo que lo de ayer es reflejo también de una cúpula. Yo sé que se me van a enojar muchos con mis comentarios, pero aquí yo no hablo como diputado de Liberación Nacional, sino tratando de hacer un análisis. Una cúpula alejada de la realidad nacional. Yo lo primero que me pongo a pensar, Danilo, es, hoy los mensajes son audiovisuales y cortos. Nosotros seguimos apelando a mensajes de 5 minutos con el corrido de Don Pepe, que la gente joven no sabe ni quién es Don Pepe. Yo cuando vi, ahora que proclamaron, que hubo la asamblea, algo donde estuvo presente Álvaro y estuvieron los candidatos, y seguís viendo lo que vi hace 20, 24 años, las mismas banderas, casi hasta el mismo tipo de tarimas, el colorido, la gente vestida de verde, o sea, ya el mundo no está para eso, no, se lo juro. Sí, O sea, total. ya no está para eso. Más cuando vos haces un focus group en cualquier parte del país y considera lo que les voy a decir, yo creo que hoy el país, Costa Rica, le debe tanto a Liberación Nacional, pero el resentimiento y odio prácticamente que sentís, a veces yo no entiendo por qué se lo cargan tanto. Vas a hacer focus group de empresas, de otra serie de cuestiones, y para que romper el hielo, cómo ves el gobierno, cómo ves tal cosa, y las elecciones, a quién apoyarías, y Liberación Nacional, y es decir, Liberación Nacional
Y es como mencionar al diablo. Entonces, ok, este trabajo Es como empezó de tener una marcado forma muy dura 666 con de el que PAC y era. marcó y marcó y marcó. El PAC fue durísimo. Ni la unidad fue tan exitosa en eso. Y después ahora ni qué decirte, de ahí, se llevan 3 años desde que entró este gobierno, de que ha sido una satanización tremenda. Entonces, realmente eso ha calado en la gente y les digo que arreglar esto no es jugando. Alguna forma interesante, este, algún tipo de alianzas y dejar que los choferes sean otros, ¿verdad? Eso disminuiría más todavía la posibilidad de la gente de liberación hacia campos específicos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quieren sacar 10, 12 diputados o quieren intentar realmente ganar? Cuando decís alianzas, y que los choferes sean otros, es la verdadera coalición en donde no siempre tengo que ser yo el que lidera. No, o sea, yo lo que pienso es, Danilo, vamos a ver. Pregunta a Danilo. Yo, después le contestas a Pau y después a mí, por favor. Es que se me cruzó algo en la mente con lo que vos dijiste. Mira, Perdón. Voy. ¿Qué es esto? termina, perdón. ¿Qué es esto? Yo sé que vos sos una persona muy capaz y sabes leer la política, pero yo creo que no se ocupan 5 centímetros de frente y de inteligencia para entender que hay figuras y personas que el pueblo costarricense ya no quiere. ¿Cómo es que esas personas no lo entienden? O es tanto el deseo del poder por el poder que me vale que el partido se vaya a un abismo, pero yo tengo que estar presente. Mira, siempre hay una etapa de negación en todo duelo. Yo creo que muchas de estas figuras ya están grandes y no se imaginaron que lo fueran a golpear de alguna forma. Yo creo que puedo mencionar que le tengo el máximo respeto a don Oscar Arias, pero él, después de lo que sucedió esta semana con lo de la visa y de todo, yo creo que lo más prudente para la liberación hubiera sido, y con todo el cariño, y ojalá no se me enoje, que no hubiera ni aparecido. O sea, porque la afrenta que le hicieron quitándole la visa no es una afrenta ni a Liberación ni a Oscar, es una afrenta que yo la sentí. O sea, si se lo hacen a él, ¿qué no puede pasar con cualquiera de nosotros los mortales, por así decirlo? Hay figuras históricas grandes, ya vos mencionaste varios, que deberían ser algún tipo de asesores en alguna cosa, pero no pueden ser los que estén dando la cara, los que estén apareciendo, los que estén en las conferencias de prensa. Yo realmente te digo que no he visto gente nueva. Entonces, pero esa gente nueva no es solo para la fotografía, esa gente nueva es para que salga nueva, que lleve ideas nuevas, que lleve motivación nueva, que lleve, por así decirte, el TikTok y no el periódico, ¿verdad? Y vamos a ver, ahora lo decía entonces, además de dinero, de pronto para poder catapultar la imagen y el conocimiento de la ciudadanía, ¿qué otros desafíos puede tener don Álvaro en esta menos del año que le queda para que podamos hacer ese esfuerzo de, aunque sea pasar a segunda ronda y dar la lucha en esa... Se me salió lo que podamos hacer. Seguimos siendo liberacionistas, ¿verdad? Hay muchos que desean que una experiencia de este lo tienen a uno en fotografías con otros colores, pero al Te final... faltó ahí un manchita naranjada. No se ve, pero es verde. Mira, hay mucho trabajo que hacer y les voy a leer unas estadísticas aquí para que entiendan hacia dónde se van a enfrentar. Ok. Entre 18 y 26 años existe prácticamente un tercio de los votantes y es un público bastante volátil, pero es un público no solo que está informándose con redes, sino que está participando activamente, ¿verdad? Entonces, le voy a leer algunas cuestiones. Facebook. Don Álvaro tiene 13.343 seguidores. Laura Fernández, 3.550. Claudia Doble, 120.000. Y Juan Carlos Hidalgo, 34.700. O sea, Álvaro está... El caso de Laura Fernández, prácticamente en Instagram muy poco, pero en TikTok tiene 248.000. Y eso es lo que le está apostando el gobierno. Y le puedo decir que por menos en las elecciones que fueron justo hace un año que yo estuve en las elecciones de Panamá,
Molino ganó la presidencia básicamente por los TikToks de Martinelli y ahí se la puso en bandeja. Sí. Y así está sucediendo. Entonces, ojo con ese dato. Que TikTok es la red social de los jóvenes. Pero más allá de los jóvenes, es una red social poco seria que donde no hay filtros, sino que no hay forma de comprobar si la información es real. Y la gente no le interesa. Y entonces ve un montón de cuestiones y todo lo que sale ahí. Es verdad, se convierte Ajá. en una posverdad. Ojo con el tema de Claudia Dobles. Y yo nunca fui fan de ella, pero vea que se los estoy advirtiendo. Tiene 120,000 en Facebook, casi 77,000 en Instagram y 52,000 en Twitter. Porque esto es importante cuando lo contrastas contra lo que tiene Álvaro. Entonces, Álvaro, para llegar tan siquiera a estos números de repercusión va a tener que hacer una inversión bien alta ahí. Juan Carlos Hidalgo, donde está fuerte, básicamente es en lo que era Twitter, ¿verdad? Y un poco Facebook. Facebook cada vez va saliendo. Pero Álvaro, que es un muchacho millennial, tiene que dar, o sea, los estrategas que están ahí tienen que estudiar muy bien el personaje que quieren presentar. Porque a mí me da la impresión de que están presentando un muchacho que lo hacen ver como un viejito. Me da la impresión, o sea, esto no le quita que él sea un tipo súper capaz, súper brillante, pero... El vestuario no es de una persona con la juventud que tiene. Todo el lenguaje corporal, y ves que no tiene el pegue ni en redes, porque si realmente lo tuviera, independientemente de todo, aquí hubieran subido las cuestiones. Le voy a dar ejemplos de gente más o menos de la edad de Álvaro, o tal vez un poquito menor, que son los que están saliendo en Latinoamérica. Por ejemplo, el alcalde de Ciudad de Panamá. Tiene 175,000 seguidores en Facebook, que no es la principal red social en Panamá. Tiene 220,000 en Instagram y 8.6 millones en TikTok. O sea, lo que te estoy diciendo es que es un muchacho que debe andar por ahí los 34, 35 años, ¿verdad? Ya es alcalde de Ciudad de Panamá. Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, tiene 33 años. Ayer tuve una conferencia de más de 2 horas con él. Pero vea los números. Facebook 105,000, Instagram 135,000, X 543,000 y TikTok 3.7 millones. De millones. Entonces, y otro millennial, bueno, ya está a otro nivel, pero para que la gente entienda por qué es un fenómeno. Nayib, que va a cumplir 43 años, el presidente Bukele, tiene 7.9 millones de seguidores en Facebook, 9.8 seguidores en Instagram, 7.5 en X y 97 millones en TikTok. Entonces, cuando ese tipo pone algo, o sea, ya trascendió. ¿Por qué les estoy tocando esta cuestión? Porque con los números que tiene, digamos aquí, Álvaro hoy no puede ni tan siquiera pretender pasar a una segunda ronda. Aparte de eso, tiene que hacer un trabajo de campo tremendo, donde los estrategas tienen que decir, bueno, vamos a pasar a segunda ronda con un 14-15%. ¿De dónde vamos a sacar los votos? Y apuéstele ahí, ¿no? Vaya a ver con nombre y apellido dónde vas a sacar esos 450,000 votos que ocupas. Y es nada lo que ocupas. Y si tienen el dinero, pues van a tener que hacerlo, y después que pasen, no les garantiza que vayan a ganar en segunda ronda, pero primero son los pasos de dónde los vas a sacar. Y definición del personaje como tercer punto, pero también importantísimo. Mira, tiene que definir su comando de campaña donde se muestre realmente algo diferente, algo nuevo a lo que ha venido haciendo Liberación año tras año. Y en la organización y todo, donde van los eventos, tiene que ser otro tipo de eventos, no lo que siempre se ha hecho. Danilo, mi pregunta en este sentido va, digamos, de público, yo no voté por don Álvaro Ramos, pero por algo muy sencillo, es ¿cuál es el miedo al cambio de Liberación? Que después de 3 derrotas siguen haciendo exactamente lo mismo sin importar que venga una cuarta derrota.
no quieren soltar los que realmente mandan, Ronnie. Hey, ustedes lo saben, no quieren soltar, no han dado espacio. Dígame cuál líder menor de 28 años realmente es importante hoy, o de 32, 33, estos números que te leí, de muchachos con población relativamente similar a la de Costa Rica, con contextos sociales relativamente similares, este, son populares, le llegan a la juventud y entonces aquí si los que han estado mandando en el partido, no estoy hablando del actual secretario general ni del actual presidente necesariamente, los que realmente han mandado, ¿no sabes quiénes son? Tienen que dar espacio a que sean otros los que decidan que Álvaro lleve su propio equipo, que se integre gente nueva, diferente. Digamos, ahora tuve la oportunidad de ver un día de estos una película argentina que se llama 1985. Y entonces era donde de alguna forma u otra iban a tratar de llevar a juzgar a los miembros de la Junta Militar que estuvo durante el tiempo de Videla. Entonces nombran un fiscal general y el fiscal decía, pero nadie va a querer trabajar conmigo, ¿qué voy a hacer? Y entonces se le acerca una persona que era de la oligarquía, que de hecho es su mamá, iba a misa con la esposa de Videla y de todas las cuestiones, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo que nadie va a querer trabajar? Sí, ¿cuál abogado importante de este país va a querer enfrentarse con los militares y con todo el establishment? Y me dice, me da una semana y yo se los consigo. Se fue, porque es real, se fue a las universidades y empezó a sacar los mejores alumnos, junior y de todo. Fueron los que hicieron todo el levantamiento de los casos a nivel nacional y claro, con la cabeza de el fiscal general, y le dieron vuelta a todo y terminaron condenados, incluyéndolo el expresidente Videla. Entonces, ¿qué lección tiene esto? Ronnie, la gente joven está ahí, pero no quiere ser adorno, no quiere ser utilizada. Yo creo que la nadie, gente joven ni los viejos ni quiere los jóvenes. estar ahí, pero que le den chance real de participación. Cuando vos decís chance real, definámoslo. O sea, conceptualmente, ¿qué es chance real? Porque es que vaya a diputaciones, que sean los futuros regidores, que sean los futuros alcaldes, que sea, no el futuro, que sean realmente la cara del Partido de Liberación Nacional hoy. Vean, yo creo que Álvaro debería ser tan agresivo, que primero que nada tiene que ver cómo se impone a todo eso que te estoy diciendo, pero debería tener la osadía de hacer cuestiones que nadie ha hecho y que parecieron políticamente incorrectas. Pero hasta hoy, todo lo que nos has dicho que es políticamente incorrecto Es lo que genera. es lo que está funcionando. Es lo que nos, nos- entonces, total. ok. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Y si voy a decir un poco de nombres aquí en Lluvia de Ideas, si yo le digo, yo ganando y desde ahora le digo, mi canciller va a ser Silvia Paul, porque una mujer que te habla 5 idiomas, que tiene relaciones internacionales con una serie de cuestiones y de todo lo que es joven, y ahí se está demostrando renovación. O sea, ¿sabes por qué me reí? Porque me puse a pensar en todos los de la estructura tradicional que saldrían corriendo porque ya no tienen puestos. Bueno, pero es que entonces quieren ganar. Sí, 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 por eso. O sea, a mí me parece que hay que hacer Entonces, cosas quieren ganar o innovadoras. quieren sacar 10 diputados, ¿verdad? Y así en cada uno de los puestos importantes. Mira, con esta crisis en educación que hay en estos momentos, yo creo que no tendría que haber miedo de poner en los principales puestos de educación a gente menor de 35 años, pero con capacidad de decisión, con ideas nuevas, que entiendan lo que son los algoritmos, que entiendan la importancia de la inteligencia artificial y todas esas cuestiones, y no poner a gente ya grande que le dio al país, pero no tiene Voy a interrumpirlo. Era que tenemos un programa muy interesante para la mayoría. Entonces dice, doña Katia Araya Espinosa, ese candidato es un vino nuevo entre odres viejos. Ahora, don Rafael Sánchez dice, muy buen programa de esta autocrítica que se requiere y tengo una consulta.
Ronnie Pau, que han sido parte de la estructura, ¿qué consejo le darían a nuestro candidato don Álvaro para una mejora? Bueno, ya don Danilo estuvo... Que nos aleja a todos los que estuvimos ahí. Katia Araya, excelente programa. Doña Sonia Rodríguez, saludos, Ronnie. Bueno, Álvaro Sánchez González. Presidente del Colegio de Abogados. Buenas tardes. Comparto parcialmente con Ronnie. Para los liberacionistas electorales, esa es la única organización que nos da, supongo, oportunidad o no da oportunidad de expresión a los que nunca hemos tenido un puesto político. Votamos menos. Pero fue interesante ver el tipo de elector que partíamos ayer. Elegimos libremente y ese es un privilegio liberacionista. He oído muchas falacias argumentales si la votación es más baja, pero tampoco ha habido un análisis del entorno serio. Los seguidores son votantes. ¿Quiénes son hoy los de segunda ronda? ¿Quiénes son hoy los de segunda ronda o esa especulación? ¿Cómo la puede? No me interesa. Luego, doña Sonia, ahora sí, Ronnie, no pierda tiempo. Si usted se lanza como candidato, estoy segura que tendrá mucho apoyo. No, entonces diga, don Álvaro, que le reconozco que es un excelente programa, aunque tenga algunas diferencias, digamos, en perspectiva. De doña Yorley, un saludo, que el otro día se disculpó porque no había vuelto a conectarse. Yorley Víquez. Sí. Pero es un poco, ¿verdad? Que si que de pronto es la oportunidad que tiene el seguidores o ir a votar en una agrupación. Bueno, ya vemos que para la unidad no va a haber un proceso de elección de candidato porque solo hay un candidato, ¿verdad? Un precandidato. Entonces, es como la parte que podría estar generando la posibilidad de que gente que no ha sido como militante, tal vez, fue como lo que traté de entender, pueda estar siendo parte de un proceso electoral. Yo quiero acotar algo también, que es, yo no me ruego tampoco las vestiduras por los resultados de ayer. El PAC ganó en el 2014 y en el 2018 con convenciones de menos de 30,000 personas. Lo de ayer es un muestreo de una estructura política que siempre había tenido músculo. Creo que ayer parece ser que Liberación Nacional dejó de ir al gimnasio y el músculo se ha atrofiado. Buena analogía, hoy tuve la oportunidad de estar en San Mateo en una serie de cuestiones y entonces pude hablar con gente desde la municipalidad, que es de Liberación, a gente de pueblo y otra serie de cuestioncitas. Ronnie uno solo me dijo que fue a votar. O sea, vea qué jodido. ¿Y qué partido les gusta? Ninguno me mencionó a Liberación Nacional, a pesar de que la alcaldía, en teoría, es de Liberación. Es de Liberación. Ajá. Y es de heredad de Liberación. Y es de heredad de Liberación. Y es prima de mí. Pero más grave todavía, la verdad, que cuando les preguntaba por Álvaro y no sabían. No sabían. Entonces yo les digo, o sea, es un reto difícil, pero no imposible. Si vos ves, o sea, Juan Carlos Hidalgo debe andar, o sea, anda con problemas con un vehículo igual muy jodido, muy abollado, ¿verdad? Y también con choferes que yo no sé si se le van a hacer a un lado, ¿verdad? Anda en números un poquito más altos que Álvaro. Ojo, no subestimen, insisto, a la señora esta, a Claudia, básicamente por lo siguiente, hay que ver hacia dónde la estrategia de Álvaro y del partido va a enfilar las baterías, si hacia un entorno conservador o un entorno más de contraste hacia la ecología, hacia el ambiente, hacia el LGTB, hacia los animales. Si va a ser más progresista o más conservador. Ajá. Porque si va a ser más conservador, se va a ir a meter a pelear con un montón de partidos que están ahí. Si va a ser un poquito menos conservador, no te digo ni de centro izquierda, prácticamente es un espacio que está libre hoy. Libre. La semana pasada cerramos el programa que era el día del debate, en donde difería con Ronnie. Yo le decía, hoy no es la agenda progresista, ¿verdad? Hoy eso no me va a dar, como hace 12 años, 8 años, la posibilidad de que quien llegue empiece a hablar, y yo soy, digamos, pro sostenibilidad, pro derechos humanos, pero hoy ese no es el discurso desde mi óptica. Son temas más racionales, más de la pirámide de necesidades básicas. Yo necesito comida en mi mesa, empleo, el tema de seguridad, la inseguridad que vivimos, educación,
Pero es que si no resuelvo todo el tema de la pobreza, la educación no va a servir de mucho porque al final prefiero ir a ser un dealer o un burro o algo así del tema de el narco, ¿verdad? Y el crimen organizado. Y la seguridad social porque todavía puedo ser atendido mi tema de salud sin tener que morir en la puerta de un hospital como en otras naciones, ¿verdad? Entonces, pero las masas todavía no entienden de pronto, o no es que no entiendan, no, para mí no es como importante para ellos el tema de disputa a lo interno de la caja, si los especialistas o no los especialistas, porque llegamos y siempre estamos siendo atendidos, ¿verdad? Sí, no hay que perderse. El tema hoy por hoy es seguridad. O sea, es el tema. Y después es un tema económico. No obstante, eh, sorprendentemente, en las curvas, en las diversas encuestas que he podido revisar, ha descendido la preocupación hacia el tema meramente económico. O sea, ha descendido, te digo que si era 30 bajó a 26, o sea, no es, pero no tiende a subir. En cambio, el tema seguridad sí va disparado, ¿verdad? Que ahí Álvaro podría tener alguna ventaja. Su papá es especialista en seguridad. Ahora, yo no te digo, sería un error si ponen al papá a encabezar, pero tienen que buscar cuestiones disruptivas. Ya la gente aquí no aguanta. Y cuestiones disruptivas que posiblemente van a chocar en el límite con la cuestión de los derechos humanos. Pero el país, si leen bien, están pidiendo un poco más de fuerza, no están pidiendo que suelten golondrinas. Pero también hay un factor, bueno, hay varias cuestiones multifactoriales, vean. El momento específico que está viviendo el mundo con los aranceles de Donald Trump y todas estas cuestiones, la cercanía del presidente de la República y este gobierno al gobierno de Estados Unidos en estos momentos, pueden jugar papeles protagónicos en la próxima elección que tal vez nunca habíamos tenido nosotros acá. Ojo, insisto, y ya lo comenté, el hecho de haberle quitado la visa al expresidente don Oscar Arias es un tema no de política internacional, es prácticamente de injerencia en la política interna de acá. Y entonces yo estoy acostumbrado a ver en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, la injerencia directa de la embajada en una elección. En Costa Rica yo no lo había sentido y siento que puede ser un momento en que esta administración de Donald Trump no va a dejar pasar cualquier cosa acá. Entonces, ojo, la cercanía, el contexto internacional, pero también está el otro hecho multifactorial. Ronnie y Paola, yo les garantizo que hoy vamos a salir con un montón de gente que no nos quiere aquí internamente de Liberación, porque estamos hablando así y les insisto, sin filtros, si no hacen campo, si no dan campo y dejan que un equipo íntimo nuevo del señor Ramos sea el que realmente toma las decisiones y se coma las broncas, va a ser más de lo mismo. ¿No? Bueno, yo creo que la jerarquía de Álvaro le toca ahora a él demostrarla tomando decisiones drásticas. Si él realmente no quiere repetir los 3 escenarios pasados de la contienda nacional, va a tener que hacer cosas diferentes. Si no, está condenado a lo mismo. Y dice la sabiduría que estamos condenados a repetir la misma historia hasta que aprendamos de ella. Y parece ser que Liberación Nacional no quiere aprender de ella. Ahora que tocaba lo de Estados Unidos, Danilo, pregunto, ¿realmente hay una cercanía con el gobierno de Estados Unidos o Estados Unidos nos está dando un chupete para sentirnos cerca en lo que ellos requieren, no en lo que nosotros requerimos? Porque casi que las primeras medidas con todo hagámoslo en Estados Unidos es eliminar el proyecto del presidente Biden de semiconductores para Costa Rica y tener a Costa Rica realmente posesionado como un país de alta tecnología. Mira, yo no he tenido acceso a información íntima, por así decirte, por ejemplo, de la visita de Marco Rubio, de que, cuando te digo íntima, de que realmente fueron los temas que se tocaron y que fueron los compromisos que se adquirieron. No creo que Costa Rica hoy por hoy sea un tema tan importante para Estados Unidos
a nivel geopolítico, pero vos tocaste un punto clave. La importancia de los semiconductores para la inteligencia artificial y el desarrollo es vital, y Costa Rica, de pronto, de no tener oro, de no tener canal como Panamá, de no tener una serie de recursos, es un enclave importantísimo de producción que tienen que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, de prácticamente ser un país agricultor de banano, de café, nos convertimos en otra cuestión que por la coyuntura internacional nos convierte en un actor pequeñito, pero geopolítico más importante que hace 10, 20 o 30 años. Entonces, yo no sé hasta dónde esa cercanía con el gobierno y las posibles promesas o la continuidad de esas cosas le va a permitir a el pueblo de Costa Rica realmente tener una elección a como siempre la hemos tenido. Yo tengo mis dudas. Libre, sin injerencias. Diría un poco sin injerencias. Hemos perdido la soberanía. Tenemos concierto, ¿yo? Sí, nos están ladrando ya. Y hablando de concierto, dentro de las cosas que a mí, y hablando de la poca votación que tuvo la convención, tenía yo un diálogo con mi hijo mayor, que yo le decía que me había parecido una falta de respeto lo que había hecho una periodista reportera que dijo, es que había habido más gente en el concierto de Chayanne que votando por Liberación Nacional. Yo no sé qué pasa, Danilo, pero creo que en esa injerencia no solo externa de Estados Unidos, o el pulso que también se va a pegar China en algún momento, porque esto va a haber pulsos al interno. La prensa ha ido perdiendo, desde mi perspectiva, también credibilidad, porque ya no informan, opinan y tratan de generar dirección sobre temas. ¿No te parece que la prensa ha ido perdiendo ese señorío que tenía hace unos años? Sí, no ha ido perdiendo, la ha perdido de una forma catastrófica, diría yo. Aquí antes el temor hacia lo que se escribía en Llorente era, vos lo viviste, Sí, sí, claro. Y más la gente de Liberación, o sea, hoy esa influencia no existe prácticamente, o sea, es una caricatura de lo que fue en su momento. Con todo respeto, aquellas telenoticias donde tanto Pilar como Ignacio prácticamente inducían y le decían al país no solo lo que había que hacer, sino casi hasta para quién votar, hasta pusieron candidatos y editorializaban de una forma que no les correspondía, ¿no? Lo podrá seguir haciendo Telenoticias, pero de ahí a la influencia que tenía tan siquiera hace 8 años, ya eso no es así. Entonces, por eso es que es tan importante estos números que te leí. ¿Por qué? ¿Dónde se está informando la gente? En las redes sociales. Y en las redes que no puedes verificar si es cierto o no, como lo decías, que es el TikTok. Dice don Luis Carlos Rivas, saludos Luis Carlos. Mis estimados Ronnie y Paola Ayala Rosado, esperemos que no haya más repeticiones diputadiles en nuestro Partido de Liberación Nacional. Y le sumo esta noticia que acaba de salir. Acuerdo unánime de los diputados presentes del PLN para apoyar a Rodrigo Arias Sánchez para la candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa, y se designa nuevamente a Óscar Izquierdos y Alejandro Arias como jefe y subjefe de fracción. Lo mismo. Cambios. Es una mala señal hacia la renovación, por más que yo creo que don Rodrigo ha hecho un gran trabajo, pero ya es un momento electoral, ¿verdad? Entonces, que si hubiera sido Óscar o cualquier otro, ellos tampoco... Aquí la pregunta es, efectivamente yo creo que la Asamblea ha cumplido sus roles gracias al trabajo de Rodrigo. La pregunta es, ¿estamos siendo muy patriotas y olvidándonos de la elección del 2026? Si electoralmente era lo correcto, ¿verdad? Porque, vamos a ver, electoralmente es el hermano de Óscar Arias, es Rodrigo Arias, son los... Más de lo mismo. ¿no? Más de lo mismo, los millonarios de siempre. Y ahí es mi pregunta. Por hacerlo políticamente correcto, estamos perdiendo el electorado. No, yo creo que las baterías antiliberación van a hacer fiesta con esto, ¿verdad?
Y conste que yo estoy también totalmente convencido como vos de que para el país es lo mejor, o sea, no solo el señorío que él le ha dado ahí, sino la sensatez, ¿verdad? Que no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado si don Rodrigo no hubiera sido el presidente con todas las cosas que han pasado en este periodo. Sí, total. Ajá. El perro quiere opinar. Sí, el perro quiere. Hace mucho no ladraba. Ojo esta frase que pone en el TikTok. Urge defender al presidente en las calles, con votos o con lo que sea. ¿Quién lo pone? Oscar Rojas Jara. Bueno, pero eso va en la línea de lo que inicié hablando, Sí. de mi temor hacia dónde puede irse esta elección. ¿Dónde va a escalar? Esta elección va a ser muy atípica, peligrosa, peligrosa, peligrosa. Ojalá esté equivocado. Me encantaría estar equivocado. Pero si desde ya está saliendo esto, hay que defenderlo, aunque sea en las calles. Algo parecido, solo me acuerdo que escuché a Albino Vargas que decía la democracia en las calles, algo así, ¿verdad? La democracia de las calles. Ajá. Que hace mucho, o sea, vamos a ver, yo niño, Sí, hace mucho. recuerdo, y Danilo que también es herediano, para la campaña del 85, y entonces se llenaba el parque de Heredia de seguidores de la gente que buscaba el proyecto que hoy es Guaraní, y la gente se agarraba como a banderazos y se golpeaban, pero eran palillos de esos que uno lo toca, como palillos de dientes. Casi como los payasos de barba. Sí, exactamente. Pero, vea la violencia de estos. El PLN está lleno de puras basuras humanas. O Pero eso se escucha en la Asamblea Legislativa cuando un diputado dice que nos compara con ratas y luego los días sale pidiéndole perdón a las ratas por habernos comparado con los liberacionistas, ¿verdad? Entonces, de verdad que ni siquiera son como los troles, sino que ya hay cristianos que tratan así. Hemos llegado, Bueno, de ya hay verdad, a varios la falta juzgados, de inclusive, ¿verdad? respeto por un tema de ideologías y un tema de creencias y un tema de lo que yo defiendo. No tiene que ser, bueno, siempre he creído que uno defiende ideas y no es el ataque contra personas, pero ya estamos en contra de eso. Bueno, Luis Carlos insiste en que ni Ronnie ni Paola deberían de postularse. Yo no sé de dónde sacaron que vamos por eso, pero bueno, está bien, Luis Carlos. Ustedes son valiosos líderes, pero tampoco deben aspirar a una diputación. Ya es demasiado esas repeticiones e imposiciones. Bueno, para que sepan, voy a o sea, hablar por Paola. ni siquiera inscribimos territorial ni papeletas y nos siguen pegando. pegando. Pero bueno. Dice Juliana Bianchini, han mencionado renovación con personas jóvenes capaces de llevar un buen liderazgo con capacidad. ¿Qué opinan del Frente Amplio? Juliana, primero saludos. Tengo mucho no verte desde que compartíamos en Rotary. Éramos jóvenes los dos. Cartaga bella. Un abrazote para Juli. Ah, es Catarrani. Es Cartaga. Ah, muy bien. Es Cartaga, Juliana Bianchini. Consecuente. Eso es lo que puedo decir de Frente Amplio. Es un partido consecuente con su ideología, con lo que dicen en campaña, no se contradicen. No comparto sus ideas, pero un partido consecuente. Mira, a mí me ha sorprendido el trabajo de los jóvenes. Lo que pasa, siempre preparados, siempre, y como vos decís, consecuente con sus ideas, pero se pasan con esa consecuencia. Parece que no han tenido evolución y es escuchar hablar, perdonad, y lo voy a hacer peyorativamente porque así hablábamos nosotros cuando estábamos en la universidad, como los comunistillas esos, los chactetudos. O sea, siento que no hay evolución, tienen que entender que ya el muro de Berlín cayó, ¿verdad? Y pareciera que muchas veces no lo entienden, ¿verdad? Yo creo que les cayó encima y no se dieron cuenta. Pero han hecho un buen papel en la asamblea. Total. O sea, me parece... Su comunicación, el tú a tú, usted ve, digamos, los reels de los y las diputadas del Frente Amplio y es estar con el compa en lo que sea, sí, chacletudo, no, pero al final logran conectar, que me parece que hacia eso han ido las campañas políticas, incluso en otros partidos, es cómo conectas con la ciudadanía, que sienta, no... El igual, pero con alguna barrera, ¿verdad? Ellos no ponen esa barrera, pero que se sientan cercanos. Y eso es lo que creo que Liberación nos ha costado y nos sigue costando. Estaba quedando muy fácil, o sea, son los mismos videos de cortos de intervenciones de diputados.
Pues yo veo los del Frente Amplio y me captan, me quedo viéndolos porque logran hacer una producción audiovisual muy buena. Hasta el discurso, no son planos. La Liberación Nacional me aburren. O sea, y paso. O sea, yo no sé, nos van a sacar del partido. Para que cree que queremos ser diputados, estamos haciendo todo para que nos expulsen, más bien, con todo lo que estamos yo quiero mucho este partido y me gusta la autocrítica. En Liberación, si hay algo que se ha perdido, es la autocrítica. El silencio cómplice para guardarse todo lo que se hace mal, para no criticarnos entre nosotros, es lo que tiene hoy, desde mi perspectiva, hundido a Liberación Nacional. No es muy pensativo, Danilo. Sí. ¿Me van a echar? Mira, a mí me gustaría, bueno, tal vez el último consejo que se le pueda dar a los muchachos estos que van a llevar la elección, o Álvaro y su equipo, crean mucho en la investigación, o sea, antes de hacer TikToks a lo loco y cuestiones sin ton ni son, inviertan en encuestas, inviertan en estudios, en focus group, en big data, sepan exactamente qué es lo que le van a decir a su elector, dónde los van a sacar, hagan una campaña científica, no, o sea, ya aquella cuestión que se ocupaba 1 millón de votos para ganar, ya eso no existe. Primero concéntrense en pasar a segunda ronda, vean a ver dónde van a sacar 450,000 votos, fíjense primero esa cuestión, y entonces las propuestas, pero tienen que ser propuestas disruptivas, no deben seguir con lo mismo de siempre, súper técnicas y de todo. Vean, estadísticamente... A mí el tema de las encuestas me genera una duda, tal vez para que ahorita que amplíe la respuesta. Es que al final pareciera que Liberación siempre ha pagado para que le hagan encuestas que digan lo que los mismos de siempre queremos escuchar. Porque al final terminan siendo encuestas, o por lo menos últimamente terminan siendo encuestas que distan de lo que la realidad yo como termina estratega siendo. te digo, no hacían caso. Okay. Pero era muy evidente o sea, y voy a poner un ejemplo que espero que no se me enoje don Johnny. O sea, era evidente que el Contrátame era un desastre. Y aún así se hicieron los focus group y de todo, y se lanzó el Contrátame. Entonces, o sea, solo por poner un ejemplo, igual cuando estuve con doña Linet, íbamos súper bien. Dijo que no hablar y la dejaron hablar. No están así. Íbamos súper bien y de alguna forma otra, había cuestiones que hacer relativamente sencillas porque era muy poco lo que faltaba para llegar a ese 14.5, y se dejaron de hacer. Y siento yo que fue más que todo en organización, ¿verdad? O sea, hay cosas que de alguna forma u otra ciertos grupos que están metidos creen que tienen derecho a seguir estando ahí y pueden tener derecho a ayudar y a todo, dar sus consejos, pero insisto, tiene que haber sangre nueva que tome decisiones. La política ha cambiado, no es lo de antes, ya no es regalar sacos de cemento, no es regalar láminas de zinc, ni gorritas, ni eso, ya la gente no se la pone. O sea, es otra cuestión cómo llegarle a la gente a resolver realmente sus cosas, ¿verdad? Yo quiero hacerte una pregunta, creo que es personal. ¿Vos has sido exitoso apoyando gestiones de campañas políticas e inclusive gobiernos en su gestión fuera de Costa Rica? Has trabajado en varios partidos, pero en campañas de Costa Rica, me corregirás, pero creo que el partido que más te ha contratado es Liberación. ¿Te ha subestimado Liberación, su cúpula, a la hora de tus recomendaciones por ser costarricense? Y buscan siempre un criterio de alguien de afuera. Mira, yo no sé si me ha subestimado, pero me han pagado menos que los que han contratado. Ya te subestimaste. Entonces, me da una risa porque, bueno, el año pasado trajeron una persona aquí, donde yo lo he ido a reemplazar a él porque él no da la cuestión, no voy a hablar más de él, pero era el gurú, la cuestión y lo otro, y todo el mundo se soñaba, bueno, con tenerlo, y pueden
averiguar lo que pasó en Ecuador, quién fue el que sustituyó, lo que pasó en Panamá, quién fue el que sustituyó. Entonces, la gran diferencia es que en otros lados sí, no sé si es subestimación, pero sí lo dejan a uno trabajar. Ronnie, acá los filtros hasta para aprobar un comercial. Pero además todos queremos saber de todo, ¿verdad? Sabemos de fútbol, sabemos de ingeniería, sabemos de hacer campañas políticas, sabemos de hacer publicidad, sabemos de cómo ser exitosos. Por lo menos he aprendido. Digamos, Es tiktokero. nada más que quiero decirte esto. Yo creo que aquí hubo una campaña muy exitosa que yo fui el estratega y fue cuando fui el estratega de Antonio y le ganamos contra todos los pronósticos a José María. Se hizo un campañón casi como que si fuera presidencial. Tanto así que Antonio hizo con más votos ahí que cuando fue candidato a la presidencia, ¿verdad? De ahí. ¿Y por qué te quitaron? No me quitaron, contrataron a 3, 4 estrategas más. Bueno, yo seguí ahí, O sea, pero ya te seguían pagando, te quitaron. teníamos, ¿cómo se llama? Inicialmente una casa encuestadora y después eran 4 casas encuestadoras, una de cada uno que nos sentíamos los estrategas de la campaña. 2 agencias de publicidad a la vez. No, o sea, eso no puede suceder. No puede suceder. Entonces, sí, tenés toda la razón, Daisy. Yo me quedé, dije, aquí no les voy a regalar tampoco la cuestión, pero el papel era mínimo y tanto es así que nadie nunca me ha achacado la pérdida. Dice don Eric Vázquez, saludos a los 3. El PLN está en vía de transformación obligatoria y da fe de que no tenemos aspiraciones políticas. Rafa, saludos a la distancia que nos está viendo. Y don Rolo Cisco también. Don Álvaro Sánchez dice, tienen la actitud correcta. En la coyuntura actual, el PLN no se vale repetir. Y doña Georgianela dice, la renovación solo pasa por caras nuevas. No solo pasa por caras nuevas, sino por personas que están preparadas y con vocación de servicio. Lamentablemente, algunas han agarrado mañas. No hay sillas vacías y ciertamente, pero espantan a personas con buenas intenciones. Yo usted no la conozco, pero Rafa y Adri hablan muy bien, ¿verdad? Luego las personas, y Danilo, pero bueno, eso no se va. Ese no es válido. Dice Rafa que el fútbol no saben, ay señor. Bueno, y las personas honestas y capaces no están dispuestas a participar. Realmente entrar en política, y ciertamente el estribillo ese de que es de valientes, sí lo es. Se pierden los negocios, se pierde plata, se pierde amigos, se pierde la familia, se pierde, la gente lo denigra a uno como si fuese uno más del montón. Sí, se pierde más de lo que se llama. ¿Ahora qué dice? Un señor Leonardo Calderón. ¿Y qué puso? La famosa Paola. Primero sonó bonito, pero después empezó a atacarte y a la persona no vale la pena. Pero es parte de todo No sabía que era tan famosa. Solo creí que me conocía mi mamá, el perro y mi hermano. El PLN es un cadáver político, aunque no lo quieran aceptar, el pico ya se cansó. Aunque sí, ya es. Vamos haciendo un cierre porque si no, no lo vamos a lograr. Se cayó, Roberto. ¿Ese que estabas en TikTok? Sí, ese sí. Digamos aquí por las otras veces. Bueno, primero agradecer que hoy hemos tenido una buena cantidad de mensajes, una audiencia bastante estable durante toda la hora. El tema como que no estuvo bastante. La gente está a la expectativa de ver si Liberación se muere o no se muere, ¿verdad? Y yo creo... Y no éramos nosotros los voceros a decirlo, o sea, alguien que de verdad tiene la trayectoria que tiene Danilo. Entonces creo que te damos la palabra, Danilo, para hacer el cierre del programa de hoy, tomando en cuenta las 2 palabras que usamos hoy, fracaso o renovación. Bueno, yo insisto, bajo cualquier ángulo que se vea, no puede ser una victoria, ¿verdad? No puede ser una victoria cuando estás teniendo menos del 3% de la población empadronada.
Lo que viene a confirmar los números de la última encuesta del CIEP, ¿verdad? De que Liberación no pasa del 4%, o sea, 150,000 personas más o menos son los que hoy por hoy, según esa encuesta, se dicen liberacionistas. Yo creo que es un buen triunfo para Alvarito, para diferenciarlo con el papá, desde el punto de vista de que en poco tiempo llegó y se posicionó y ganó. No obstante, la tarea es muy grande porque es muy poco conocido, o sea, tienen que partir de eso, es muy poco conocido y tienen que hacer crecer ese nivel de conocimiento con acciones arriesgadas, con acciones disruptivas que puedan realmente demostrar que el muchacho no solo puede tomar decisiones, sino que es atractivo para el electorado. Tiene que hacer una lucha interna muy fuerte, porque si no tiene el control él, de ahí va a ser más de lo mismo. Y como decía Georgianela, sí, la renovación no pasa solo por caras nuevas y bonitas, sino por gente preparada, con capacidad de vocación, que quieran realmente servir. Pero a mí me da la impresión de que mucha de la gente joven que quiere arrimarse y cuando ve los pocos espacios que hay y las trabas que le ponen de ahí, simple y sencillamente salen en carrera. Es muy complicado. Liberación Nacional es un partido complejo. Creo que los tres hemos tenido la oportunidad de estar desde adentro. Tiene retos muy importantes. Paola. Bueno, ojalá escuchen, ¿verdad? Al final hay consejos de expertos, hay observaciones, hay que no repetir la historia si de verdad se le quiere dar un cambio. Y todavía se está a tiempo. Lo que no se vale es que tratemos de cambiar a todo el equipo 2 semanas antes de que sea la contienda y las cosas así a la carrera sin planificación no funcionan. Entonces están a tiempo de tomar las acciones. Aquí hay recomendaciones. Se consultó y me parece que el mismo secretario general había dicho cuáles son los retos que tiene Álvaro ahora que ha sido electo. Bueno, transformar y de verdad dar ese giro y no repetir los errores del pasado. Yo quiero decirle a todos los que nos han seguido hoy, muchas gracias, decirles que este análisis lo vamos a hacer con todos los partidos políticos, no solo con Liberación Nacional. En la medida de las posibilidades le vamos a pedir a Danilo que esté en muchos de estos análisis. Ya lo comprometieron aquí. Ya lo comprometieron públicamente. Pero si se diera cuenta de toda la gente que acaba de escribirnos también el exministro Carlos Villalta, que dice muy buen programa y buenos consejos. Ministro de Transportes, tengo pendiente traerlo a don Carlos. Y cierro diciendo es el crecimiento de los partidos políticos, aunque la gente no crea en los partidos políticos y crea que las figuras presidenciales es lo que importa, solo tiene un beneficio, que es todos los costarricenses. En el tanto podamos participar de todos los procesos electorales de acuerdo a las simpatías que tenemos. A fin de mes viene el proceso de renovación de la unidad. El Frente Amplio está haciendo un llamado, probablemente va a tener su primera competición para elegir candidato. O candidato. O candidata. Me parece que no tiene la misma suerte el liberal progresista, creo que ahí está todo definido. Así que participemos. Yo creo que, no lo hablamos, pero yo creo que va a haber segunda ronda, que se ha venido dando en los últimos años. Que no tengamos que elegir entre los peores, que elijamos entre los menores, entre los mejores. Si participamos de los procesos en cada uno de los partidos, no nos llevemos sorpresas de que tengamos que ir a votar en contra en una segunda ronda, sino que haya un candidato o candidata que nos atraiga y que podamos ir a votar a favor de ellos y no en contra. Así que fortalezcamos la democracia, participemos, bajemos las emociones, no seamos tan impulsivos ni tan agresivos. Hay mucho resentimiento y mucho odio hoy en el mundo, pero lo estamos viviendo en Costa Rica, que era un país donde no se vivía. Así que los invitamos para el próximo programa de noche y nos vemos. Chao, chao. Chao. Bye.
Las luces brillan fuerte en la ciudad. Invitados se sienten